Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de mantenernos limpios de toda idolatría. Yo sé que este tema es un poco espinoso, es un tema que muchas veces es incomprendido o mal interpretado. Otras veces, por el desconocimiento que tenemos de este tema de la idolatría, puede ser que caigamos en ella a lo largo de nuestra vida durante muchísimos años sin darnos cuenta que le estamos dando ese culto a las cosas, a los objetos, a las personas, a las empresas, a las ideas, a las instituciones, cuando única y exclusivamente se le debería dar a Dios. Pero, ¿qué es un culto? ¿Y qué es el culto? ¿Y por qué hablar de culto? Culto es como una sumatoria de acciones, pensamientos que tienen que ver con algo que consideramos superior. Tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con un rendimiento como de reconocimiento y respeto a algo. Y esto se complementa con algo que se llama liturgia, que es la unidad de varias personas en ese culto hacia ese ser o hacia Dios, en el caso realmente de Dios. Para poder hablar entonces de estos cultos, o de este culto más bien, voy a hablar en principio de tres cultos que producen precisamente esta necesidad del ser humano de ser personas espirituales o de tener la atención en algo que consideramos superior. Y estos tres cultos son la latría, la dulía y la hiperdulía. Y voy a explicar cada uno de ellos para que tengamos claridad qué son y para que podamos despejar dudas de si eres o no eres idólatra, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Pues bien, la latría, que es el primer culto, es el único culto que se le debe a Dios. O mejor, la latría solamente se le puede dar a Dios. ¿Y en qué consiste la latría? Consiste en un rendimiento total de la voluntad, del pensamiento, del reconocimiento, de los actos, de todo lo que tenemos y lo que somos a Dios, al único Dios verdadero. Solamente a Dios se le debe el culto de la latría. Por eso, si uno le da ese culto a otra persona, entonces se está cayendo en algo que se llama idolatría. Y la idolatría tiene que ver específicamente con reconocer a un Dios o a Dios específicamente como verdadero Dios. Luego sigue un culto que se llama la dulía. Y la dulía es un culto que se le debe a los santos y a las santas. Esto tiene que ver específicamente con admiración, respeto y deseo de imitación. ¿Por qué dulía? Porque sencillamente de ellos sabemos que le rindieron el culto de la latría a Dios. Es decir, yo puedo darle dulía o hacer el culto de la dulía a los santos y a las santas porque ellos rindieron su latría a Dios. No eran idólatras, sino que sencillamente dieron el culto merecido a Dios y por eso es necesario que nosotros los admiremos, los respetemos y además de admirarlos y respetarlos, pues también queramos imitar su vida y por eso es que estudiamos dentro de nuestra Iglesia Católica la vida de los santos. Ahora bien, para poder tener la vida de los santos, para poder entenderla, la Iglesia en general hace un estudio en profundidad de la vida de un santo. No quiere decir que un santo no haya cometido pecados, porque por supuesto que ha cometido pecados, muchos de ellos cometieron muchos pecados, algunos sumamente graves. Estamos hablando, por ejemplo, de San Agustín, que vivió una vida absolutamente desordenada, pero después tuvo un cambio hacia Dios. Y claro, ese cambio, ese crecimiento, todo esto que Dios le regaló y le reveló, y esas virtudes heroicas que pudo desarrollar de cara a Dios, le hicieron convertirse en santo. Entonces muchas veces criticamos a muchas personas, criticamos muchos santos y resulta que pensamos que no pueden ser santos, pero claro que pueden ser santos. Tú y yo podríamos llegar incluso a ser santos, somos parte del pueblo de Dios, porque quien nos santifica es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, y todas las acciones que de estos cultos se derivan. Entonces ya vemos que la dulía es un culto que se refiere a los santos y es admiración, respeto y deseo de imitación. ¿Puede uno orarle a los santos? Claro que puede orarle a los santos. ¿Por qué puede orarle a los santos? Primero, en este mundo y en esta tierra, tú y yo
le podemos pedir a una persona de carne y hueso que está viva en este mundo y está sometida a la carne, a la naturaleza caída, o sea, es pecador. Nosotros le decimos al sacerdote, al laico amigo o al pastor evangélico, en el caso de los evangélicos, ore por mí, por favor. Es decir, le estás pidiendo intercesión a él. Pero tienes que tener en cuenta que un santo ya no está en la carne, ya no está en la corrupción, ya ascendió a la luz, está más vivo que tú y que yo. Y por estar más vivo que tú y que yo, tiene mayor contacto con Dios. Ellos están viendo la cara de Dios y por eso ante Dios pueden tener incluso una intercesión superior. Por eso no es que hagamos idolatría cuando le pedimos a los santos, es que ellos pueden interceder. De hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 8, nos va a hablar de los 24 ancianos que estaban delante del Cordero, que todos ellos tenían copas llenas de oro con incienso, que son las oraciones del pueblo santo, que ellos se las presentan a nuestro Señor. O sea, ellos interceden por nosotros, y cuando dice los 24 ancianos, se está refiriendo bíblicamente a los 12 del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, y en ellos todos los que se acogieron precisamente a su forma de ser. De esto habrá otro tema específico claramente que simbolizan las 12 tribus de Israel y que simbolizan precisamente los 12 apóstoles y por qué el número 12. Así pues, esto es lo que se llama la dulía. Pero hay un culto adicional y es un culto superior, y por eso comienza con la palabra hiper, que es el prefijo aumentativo y tiene que ver específicamente con la hiperdulía. Entonces ya tenemos la latría solamente a Dios, la dulía solamente a los santos y las santas, y la hiperdulía que se le rinde a la Santísima Virgen María. ¿Y por qué a la Santísima Virgen María? Se le rinde a la Santísima Virgen María sencillamente porque fue la única criatura que no pecó. Fue inmaculada, en su vientre se hizo carne el Dios con nosotros, el Emanuel, se mantuvo pura precisamente en su vida. Fue ella la que le rindió el mayor culto de latría a Dios. De hecho, si tú lees algunas de las revelaciones que vamos a ver de Santa Brígida, de Sor María de Jesús de Ágreda, de, tantos santos y tantos místicos, pues te vas a dar cuenta que la vida de la Santísima Virgen María fue impecable. Por eso es la única criatura que nunca pecó. Todos los demás santos pecaron. La Santísima Virgen María nunca pecó. Y por eso es que está en grado sumo en santidad. Es decir, está por encima de todos los santos y las santas. Y a ella le rendimos un culto superior que se llama hiperdulía, no idolatría, porque a la Virgen no la idolatramos, ni le podemos rendir el culto de la latría. Nosotros sabemos que el Salvador del mundo es nuestro Señor Jesucristo, pero hubiera sido imposible tener la salvación en el mundo sin un vaso perfecto y virginal como fue la Santísima Virgen María. Por eso a ella le rendimos el culto de la hiperdulía. Ya aclarados estos tres cultos, podemos entonces ahora sí entrar de lleno en el tema precisamente de lo que es la idolatría y por qué el Señor nos pide que nos mantengamos limpios de toda idolatría. Para hablar entonces de este tema, todos aquellos que siguen estos programas, quiero invitarlos a que tomen su Biblia y que abran en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 5. Dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho. Es decir, es una comisión especial, ¿no? Es como un refuerzo que le está colocando, porque aquí no diría solamente te encargo, no, te encargo mucho. Es decir, pone un poquito de más atención a este tema. Que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y esto es una realidad. Hoy en día en el mundo hay personas que están tan torcidas en su conocimiento espiritual que no les interesa que nadie les venga a predicar
de la cruz de Cristo, de los problemas, de las dificultades, sino solamente de sanación, de cosas bonitas, de placer, de bendición, de economía, de una gran cantidad de cosas que para ellos son lo más importante. Entonces se buscan maestros que les hablen bonito, de coaching, de todo este tipo de tú puedes, tú eres, tú vales. Pero el que viene a hablarles de una claridad que es la transformación a través de la cruz de Cristo, eso sí no les interesa de manera puntual, por eso se buscan sus propios maestros. Y mira lo que sigue diciendo aquí en el verso 4, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, San Pablo le está diciendo a Timoteo que siga haciendo su trabajo, que usted se mantenga limpio. Y es lo que de cierta manera nos está diciendo el Señor a través de esta palabra hoy. Mantengámonos limpios, hagamos nuestro trabajo, porque hay gente que no va a querer escuchar lo que tú quieras predicar, o mejor, lo que el Señor coloca, que es la verdad en tu corazón que quieras predicar. Eso no le gusta a mucha gente y por eso a veces caemos mal y no somos bien recibidos en algunos círculos, y es que este señor habla mucho en contra del homosexualismo, y este señor habla mucho en contra del aborto, y este señor habla mucho en contra de esto y de lo otro. Entonces parece que es como una persona demasiado recta y demasiado difícil, y claro, no caemos bien. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos mantengamos en el camino preciso. ¿De dónde nace entonces este tema de la idolatría? ¿Qué doctrinas contiene? ¿Por qué nosotros a veces sí podemos llegar a ser idólatras? ¿Cómo evitar esto para ser personas de verdad libres y felices? Porque al final todo esto de la espiritualidad nos hace ser personas libres, seguras, tranquilas y felices. Vamos a leer precisamente entonces un texto tomado de uno de los libros que más me gusta a mí, que es el libro de Mística, Ciudad de Dios o Ciudad Mística de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda, una religiosa del año 1650 y algo hasta el año 1670 y algo que vivió. El Señor le dicta la vida a la Santísima Virgen María, cómo fue la creación, todos los ángeles, toda la vida de la Santísima Virgen María de manera completa. Ella entra en un proceso de angustia porque piensa que las mujeres no tienen opción de dar doctrina dentro de la iglesia, entonces quema todos los manuscritos. El Señor se le vuelve a revelar, a manifestar, y en esta manifestación le vuelve a dictar otra vez la vida de la Santísima Virgen María y le amplía mucho más el dictado. En este orden de ideas, esta religiosa, que actualmente su cuerpo se encuentra incorrupto, es decir, que no se ha descompuesto después del año 1671 que murió, pues es una mujer que aparte de tener milagros, tiene una obra escrita maravillosa y además una mujer que fue testimonio de vida. Por eso le creemos a estos escritos que están aprobados específicamente por la Iglesia. Dice así entonces la revelación número 85 de ella. Resta de saber el motivo que tuvieron en su pecado Lucifer y sus confederados, es decir, sus asociados, que es lo que voy buscando, y que tomaron ocasión para su inobediencia y caída. Y en esto entendí que pudieron cometer muchos pecados secundum reatum, es decir, de acuerdo precisamente a su naturaleza angélica. Aunque no cometieron los actos de todos, pero los que cometieron con su depravada voluntad, les quedó hábito para todos los malos actos, induciendo a otros y aprobando el pecado porque sí mismos no podían obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el demonio empezó a pecar y además le quedó la torcedura para seguir pecando y aprobando que todos los demás pecaran y que además inducieran a los demás al pecado. Es decir, tú sabes que una persona contamina a otra y a otra y a otra y a otra y va metiendo su cizaña en diferentes sitios y va contaminando toda la masa. Pues bien, y según el mal efecto que de presente tuvo entonces Lucifer, incurrió en desordenadísimo amor de sí mismo y le nació de verse con mayores dones y hermosura de su naturaleza y gracias que los otros ángeles inferiores, es decir, él quería tener más que los demás. ¿Por qué? Porque se fijó demasiado en sí mismo y se quedó admirándose a él y quiso tener más poder todavía. En este conocimiento se detuvo demasiado y el agrado que de sí mismo tuvo le retardó y entibió en el agradecimiento que debía a Dios como a causa única de todo lo que había recibido. De esto podemos tener una enseñanza maravillosa
Porque a veces cuando nos detenemos demasiado en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestros bienes, en nuestras ambiciones, pues nos retardamos en el amor a Dios. Y eso es lo que hace que se enfríe nuestro corazón, como le pasó precisamente a Luzbel. Luzbel significa luz bella, era el ángel más hermoso que al caer se convierte en Satanás. Pues bien, que Dios lo reprenda. Dice entonces así: y el agrado que de sí mismo tuvo le retardó y entibió en el agradecimiento que debía a Dios como a causa única de lo que había recibido. Y volviéndose a remirar, agradóse de nuevo de su hermosura y gracias, y adjudicóselas y amólas como suyas. Y este desordenado afecto propio no solo le hizo levantarse con lo que había recibido de otra superior virtud, pero también le obligó a envidiar y codiciar otros dones y excelencias ajenas que no tenía. Es decir, no se conformó solamente con esto y con odiar a Dios, sino con tener todavía mucho más y querer ser Él el Dios de la creación, como nos suele suceder a muchos de los seres humanos. Y porque no las pudo conseguir, es decir, no pudo tener las otras gracias, concibió mortal odio e indignación contra Dios que de nada le había creado y contra todas sus criaturas. Es decir, no solamente odiaba a Dios, sino todo lo que Dios hacía. Es decir, te odia a ti y me odia a mí. Pues bien, de aquí se originaron, vamos a pasar a la Revelación 86. Dice, de aquí se originaron la desobediencia, presunción, injusticia, infidelidad, blasfemia y aún casi alguna especie de idolatría, porque deseó para sí la adoración y reverencia debida a Dios. Es decir, ya no quería que Dios fuera alabado y adorado, sino Él mismo. Blasfemó de su divina grandeza y santidad. Faltó a la fe y lealtad que debía, pretendiendo destruir todas las criaturas, y presumió que podría todo esto y mucho más. Y así siempre su soberbia sube. Persevera, aunque su arrogancia es mayor que su fortaleza. Es decir, él no es fuerte, pero la arrogancia es mucho más grande de la fortaleza que puede tener Satanás, que Dios lo reprenda. Porque en esta no puede crecer, es decir, no puede crecer en fortaleza. Y en el pecado un abismo llama a otro abismo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cae en un pecado, luego cae en el otro y luego cae en el otro, y así se va degradando. Por eso tú comienzas a ver, por ejemplo, a una persona drogadicta, y primero empieza con el cigarro, con la marihuana, y poco a poco va fumando hasta que ya no puede gobernarlo, entonces cae en la cocaína, en la heroína, en el éxtasis, en tantas drogas que ya no pueden salir de allí. Pues bien, y este indujo a los otros a que le siguiesen, y así se llama príncipe de los demonios, no por naturaleza, que por ella no pudo tener ese título, sino por la culpa. Y no fueron los que pecaron de un solo orden o jerarquía, sino de todas cayeron muchos. Pues bien, mis queridos hermanos, yo quiero hacer, antes de terminar este primer bloque y este primer programa, porque sé que empiezan a saltar muchísimas dudas, pues quiero hacer unas aclaraciones aquí. Lo primero que quiero que sepas es que hay 3 reinos del conocimiento. Esto lo he explicado en otras oportunidades. Uno son las ciencias experimentales, donde está la química, la física, donde están, digamos, como la psicología, y otras ciencias auxiliares en general, que son ciencias experimentales. ¿Por qué? Porque son sometidas al laboratorio, al experimento, y son cosas que se estudian bajo la óptica del ser humano. Pero hay otras ciencias del conocimiento que son las ciencias filosóficas, es el arte del saber, de la sabiduría, pero la sabiduría básicamente desarrollada por la mente humana, por el hombre. Y de aquí sale una tercera fuente que es del conocimiento, que es la más alta de todas y es una ciencia, que es la ciencia divina, que se llama la teología. Todas estas 3 tienen sus métodos de comprobación y de experimentación en general, pero la teología sobre todo tiene una que es la más alta dentro de la misma teología, que se llama la mística. Y la mística se comprueba precisamente por una vida de testimonio, por una obra escrita, y además de la vida de testimonio y la obra escrita, se comprueba por milagros. En el caso, por ejemplo, de esta mística que estoy leyendo, cumple con estas 3 funciones. Y todos los santos en la iglesia que se han decretado como santos cumplen con estas funciones, por eso se les puede creer específicamente lo que está escrito y lo que ellos dicen. La iglesia es muy rigurosa y estricta precisamente para poder determinar quién es santo o quién no es santo. Este texto que he traído precisamente tiene que ver con
la vida sobrenatural y con una mística que es Sor María de Jesús de Ágreda, que está comprobada su vida de santidad en general y por eso el Señor le regala estas revelaciones. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es precisamente que esta mística bajo esta misión ve lo que pasó en el principio, antes de la creación del hombre. ¿Y qué pasó en el principio? Que lo primero que hizo Dios fue a toda la naturaleza angélica. De hecho, hay un libro hermoso que ha compilado el padre Fortea, que se llama Historia del Mundo Angélico, que es la vida de todos los ángeles, cómo cayeron, qué fue lo que pasó y todo. Recuerda que aquí en este texto que he leído dice que cayeron de todas las denominaciones, porque según San Pablo hay 9 coros angélicos, que son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, príncipes, tronos, dominaciones, potestades y virtudes. Y de todas estas cayeron. Cada uno de ellos tenía diferencias en su vida y de todos cayeron. Por eso hay diferentes ángeles que están caídos en el mundo entero. Si tú quieres comprobar esto, lo puedes encontrar en el Apocalipsis en el capítulo 12. Incluso a partir del verso 3 hasta el verso 10 u 11 más o menos, 2 veces dice que Luzbel fue derrotado y que además fue echado sobre este mundo, sobre esta tierra. Por eso lo siguiente es cómo es que él quería la idolatría para él. Porque aquí es donde nace el tema precisamente de mantenernos limpios de toda idolatría. Entonces fíjate que él quiso, se remiró a sí mismo, se retardó en el amor de Dios, fue vanidoso, quiso para sí precisamente la adoración. Esto lo vamos a comprobar también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 5 al 8. Dice así entonces: luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré este poder y la grandeza de estos países. Cuando estaban las tentaciones de Jesús, por supuesto. Y esto se lo dice a nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ser una vivencia espiritual que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo a través de alguna circunstancia específica materializada. Luego dice entonces, te lo voy a volver a repetir. Luego el diablo lo levantó. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien yo quiera dárselo. Fíjate que esta palabra se cumple hablando del Apocalipsis en el capítulo 12, cuando dice que fue entregado a la tierra o que fue depositado o echado a la tierra Satanás y toda su corte de ángeles, porque además con la cola dice allí que arrastró la tercera parte de las estrellas, que son miles de ángeles caídos. Son de muchas denominaciones y son miles que están sobre toda la tierra. Pues bien, yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países porque yo lo he recibido y se lo daré a quien yo quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Si te arrodillas y me adoras, es lo que quería era que el mismo Dios lo adorara a él. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Y aquí es donde está precisamente el culto de la latría que se le debe específicamente a Dios. Voy a leer entonces ahora otra revelación de otra mística de otro tiempo. Estamos hablando de una mística que se llama María Valtorta, de finales de 1890 y algo, me parece que es 97 a 1950 y algo, 60 y algo que muere. Esta mística vive una revelación de Dios, le dicta al Señor todos los evangelios, con detalle ella los puede ver a través del don de la visión. Ve toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, de San José y todo lo que pasó. De ella voy a tomar precisamente un texto que es la tercera tentación de nuestro Señor Jesucristo, a esta que me estoy refiriendo, para ampliar un poco esta lectura del Evangelio de Lucas. Ponle muchísima atención. Dice, ella está viendo a Luzbel, ¿no? Entonces dice, Satanás, que es el que le va a hablar a nuestro Señor Jesucristo: ¿comprendes que tu aparición tampoco cambiaría las cosas y que el templo continuaría siendo un mercado y un lugar de corrupción? Mira lo que él propone cosas como lógicas, ¿no? Para que uno caiga en la tentación. Tu divina sabiduría conoce que los corazones de los mismos maestros o ministros del templo son un nido de víboras que se desgarran y desgarran tan solo por dominar. Solo los doma el poder humano. O sea, no estaba diciendo ninguna mentira, pero acuérdate que él siempre dice verdades para sacar
el provecho y le revuelve mentiras a ver cómo confunde a las personas. Así pues, oye, adórame, yo te daré la tierra. Alejandro, Ciro, César, todos los más grandes dominadores pasados o vivos serán semejantes a jefes de mezquinas caravanas respecto a ti. Como quien dice, serán unos pobres aparecidos con respecto a ti. Mira todo lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo le adore a Él. Con razón y con lógica le habla. Dice que tendrás a todos los reinos de la tierra bajo tu cetro y con los reinos todas las riquezas, todas las cosas bellas de la tierra, y mujeres, y caballos, y soldados, y templos. Podrás levantar en todas partes tu signo cuando seas rey de los reyes y señor de los señores. Entonces serás obedecido y venerado por el pueblo y el sacerdocio. Todas las razas te honrarán y te servirán porque serás el poderoso, el único, el Señor. Adórame, aunque sea un momento. Quítame esta sed que tengo de ser adorado. Es la que me perdió, pero ha quedado en mí y me quema. Las llamas del infierno son aire fresco de la mañana en comparación a este ardor que me quema por dentro. Es mi infierno esta sed. Un momento solo, Cristo. Tú que eres bueno, un momento de alegría al eterno atormentado. Hazme sentir lo que quiere decir ser Dios y me tendrás por tuyo, obediente como un siervo durante toda la vida y en todas tus empresas. Un momento, un solo momento, y no te atormentaré más. Y Satanás se arroja de rodillas suplicando. Jesús se ha puesto de pie. Ya está viendo la mística. Enflaquecido durante estos días por el ayuno parece más alto. Su rostro se llena de severidad y poder. Sus ojos son dos zafiros que queman. Su voz es un trueno que resuena en la oquedad de la cueva y se esparce sobre el pedregal y la llanura desolada cuando dice: lárgate, Satanás. Está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Satanás, con un alarido de condenado, de desgarro y de odio indescriptible, se levanta. Horrible es ver su furiosa figura llena de humo, después desaparece con un nuevo alarido de maldición. Pues bien, mi querido hermano, esta es la manera como él quería la adoración para sí mismo. Pero vienen muchas cosas más. Quédate allí y en la próxima edición te cuento el resto de esta historia de por qué nosotros no debemos ser idólatras.